La verdad es devastadora y no se la dirán en los noticieros. Occidente, con la Unión Europea a la cabeza, ha decidido cruzar la línea roja. Ya no hablan solo de beneficios, sino de la confiscación total de 300 millones de dólares de activos rusos. Esto no es un error, es un plan macabro. El país en una encrucijada es el pretexto. Europa, el cómplice ingenuo que se sacrifica. Y Estados Unidos, el depredador que se llevará la mayor parte del botín, mientras la economía global se tambalea. El primer 1.000 millones ya se transfirió. Pero ¿qué ocurre si Moscú, a pesar de las apariencias, no solo tiene un as bajo la manga, sino un arsenal financiero oculto de más de 2,5 billones de rublos y 120.000 millones de dólares en activos occidentales listos para el contraataque más brutal de la historia? Creen que han acorralado a Rusia, que la han dejado sin opciones, pero cada movimiento imprudente que hacen es una trampa mortal que se cierra sobre sus propios intereses, revelando la fragilidad de su poder y el inminente cambio de era global. Esta es la verdad incómoda que cambiará su perspectiva. Escriba en los comentarios, ¿desde dónde nos está viendo usted? Europa se prepara para una acción sin precedentes, la incautación total de 300 millones de dólares en activos rusos. Imagine que sus propios ahorros, el fruto de su vida, son congelados y luego simplemente tomados por un gobierno extranjero. Esto no es solo un robo de Estado a escala masiva, es una amenaza directa a la inviolabilidad de cualquier propiedad privada, socavando la base misma de la confianza financiera global. Este giro de los acontecimientos es mucho más que una escalada. Es un cambio radical y alarmante. La estrategia inicial contemplaba apenas el uso de los ingresos por intereses generados por esos fondos congelados. Pero ahora la ambición europea ha crecido exponencialmente, buscando el control total. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha sido inequívoca. Ella exige explícitamente pagos de compensación como una condición no negociable para el posible desbloqueo de estos activos soberanos. Sus palabras resuenan con una alarma particular para cualquier inversor global. El desbloqueo de los activos rusos estará vinculado a pagos de compensación. Es una declaración que establece una vinculación directa y altamente peligrosa entre la restitución de los fondos y la evolución del conflicto en el país que empieza por U. Es una maniobra política que pretende imponer condiciones arbitrarias a un acto que debería ser de soberanía económica y legal. Y ya hemos visto el primer paso concreto de esta peligrosa estrategia, un tramo de 1.000 millones de dólares, proveniente directamente de los ingresos por inversiones de estos mismos activos congelados, ya ha sido enviado al territorio de inestabilidad. Esto no es simplemente ayuda o apoyo, es, de hecho, la expansión directa de la financiación militar de un bando en un conflicto, sentando un precedente de una imprudencia jurídica y moral alarmante. La propia Alemania, a través de Friedrich Merz, líder de la facción CDU, ha expresado su apoyo condicional a la confiscación total. Pero su postura viene con una salvedad crucial que subraya la fragilidad de la posición europea. Apoyaremos la confiscación si existe una base legal adecuada. Y esta búsqueda frenética de una base legal adecuada es, en sí misma, la señal más clara de la debilidad intrínseca de su argumento. Si la legalidad fuera tan obvia y contundente, ¿por qué la necesidad de buscarla con tanta desesperación y con el riesgo de exponer su falta? Los expertos en derecho internacional ya están emitiendo advertencias severas y unánimes. Subrayan la ausencia flagrante de una base legal robusta que pueda sostener una confiscación de tal magnitud. No es una medida que se sostenga fácilmente bajo las normas actuales de derecho internacional, ni bajo los principios de justicia financiera. Comparan esta acción abiertamente con una expropiación, un acto arbitrario que rompe con los principios fundamentales de la propiedad y la ley. Esta expropiación no solo sería ilegal en sí misma, sino que además socavaría de manera irreparable la confianza en todo el sistema financiero europeo. Imaginen las consecuencias a largo plazo para el orden mundial, cualquier Estado, cualquier corporación transnacional, incluso cualquier ciudadano con inversiones en Europa,
podría ver sus activos congelados y expropiados si sus intereses o sus políticas no se alinean con los dictados cambiantes de Bruselas. Esta política de doble rasero, donde mi dinero es sagrado e intocable, pero el tuyo es una herramienta negociable, es una invitación abierta al caos. Desestabiliza los mercados globales, mina la credibilidad de instrumentos financieros como el euro y destruye la promesa de seguridad y estabilidad para las inversiones en Europa. Es un ataque frontal y sin precedentes a los cimientos mismos del orden económico internacional. Esta escalada no es solo una movida económica, es una declaración abierta de guerra financiera, una que desafía las propias reglas del juego. Pero, ¿cómo reaccionará Rusia ante este monumental ataque financiero y qué cartas secretas guarda bajo la manga para responder? Rusia tiene congelados más de 2,5 billones de rublos en activos occidentales. Sus inversiones, su futuro económico, están ahora cautivos en una red financiera de la que Occidente no tiene escapatoria. Esta es la cruda realidad de una trampa autoimpuesta, un golpe maestro que pocos entienden. Más de 2,5 billones de rublos residen en cuentas especiales tipo S para no residentes, fondos generados por operaciones con valores rusos, depósitos bancarios y bonos. Lo impactante es que la retirada de estos fondos está absolutamente bloqueada por Moscú. No hay salida posible. Además, existen al menos 120.000 millones de dólares en inversiones directas extranjeras que están literalmente congeladas dentro de Rusia. Una situación desesperante. Piénselo, sus propietarios extranjeros no tienen forma alguna de venderlas, de recuperar o de repatriar su capital, dejándolos en un limbo financiero desesperante y sin precedentes. Y lo que es más crítico, las propias empresas rusas tampoco podían utilizar esos fondos, lo que podría haber parecido una desventaja inicial. Pero la realidad es que Moscú está maquinando una contramedida brutal, una auténtica ingeniería financiera de guerra. Rusia considera la posibilidad real de transformar estos pasivos, que Occidente cree tener a salvo y bajo control, en activos productivos al servicio exclusivo de su propia nación. Planean usar estos fondos congelados para financiar proyectos cruciales de infraestructura a gran escala, impulsar de manera decisiva su sector energético y acelerar drásticamente el desarrollo tecnológico, específicamente en áreas vitales y estratégicas como la microelectrónica y la farmacéutica. Es una jugada maestra de autarquía forzada, una declaración de independencia económica frente a las sanciones. Y aquí viene el golpe más bajo, la estocada final, aunque el valor nominal de los activos occidentales inmovilizados en Rusia sea, curiosamente, inferior al de los activos rusos congelados en Occidente, el devastador diferencial de tasas de interés lo cambia absolutamente todo. Con una asombrosa tasa del 17% en Rusia frente a un mísero 2,4% en Occidente, esto permite a Moscú generar ingresos significativos y constantes solo con la gestión inteligente de esos bonos. Pueden emitir bonos del Estado con una rentabilidad mínima para los tenedores extranjeros, creando una ilusión de valor que mantiene a Occidente en jaque. Mientras tanto, en la práctica, esto permitiría al presupuesto ruso obtener una financiación masiva sin un desembolso real de sus propias reservas. Estos fondos, liberados astutamente del control occidental y de sus amenazas, podrían destinarse directamente a fondos de inversión prioritarios, blindando su economía contra cualquier ataque externo o futura sanción. Un analista económico ruso lo advierte claramente, casi como una declaración de guerra. La inacción en este caso es sinónimo de una oportunidad perdida para una respuesta simétrica y el debilitamiento de la posición en el enfrentamiento financiero. Esto no es solo una pérdida monumental de dinero para Occidente, es una erosión profunda de su influencia estratégica, un golpe directo a su credibilidad global y una demostración de fuerza implacable. Es una venganza económica calculada con una frialdad y precisión quirúrgica, y su impacto apenas comienza a sentirse en las capitales europeas. Occidente se encuentra ahora en una encrucijada, con sus propias armas financieras usadas en su contra, atrapado en su propia trampa económica.
Esto es solo el principio de una guerra económica sin precedentes que nadie se atreve a contarle. ¿Pero es esta una mera guerra financiera o hay fuerzas más grandes jugando al ajedrez geopolítico? Donald Trump nos dará una pista chocante. Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Europa: 100% de aranceles a China y cero petróleo ruso, o habrá consecuencias impredecibles. La decisión de Bruselas podría hundir millones de hogares y empresas europeas en una crisis energética sin precedentes, condenándolos a la oscuridad, al estancamiento industrial y a la pérdida de competitividad global. Donald Trump ha propuesto endurecer las sanciones contra Rusia, pero solo si los países de la OTAN cesan las compras de petróleo ruso y aplican aranceles del 100% a las importaciones chinas. Sin embargo, en la actualidad, miembros clave de la OTAN como Turquía, Hungría y Eslovaquia aún importan petróleo crudo directamente de Rusia, lo que complica enormemente esta exigencia. La verdadera intención de Estados Unidos, según las revelaciones de Stephen Witko, es mucho más profunda que una simple sanción. Washington busca detener las compras europeas de productos petrolíferos que provienen de refinerías indias y que utilizan crudo ruso a precios ventajosos. Esta medida forzaría a Europa a adquirir su energía a precios considerablemente más elevados, directamente de los Estados Unidos o de Arabia Saudita, aumentando drásticamente su dependencia y volviendo su mercado energético vulnerable a fluctuaciones externas. La India es un proveedor fundamental de productos petrolíferos para la Unión Europea, ofreciendo precios altamente competitivos que sostienen gran parte de la industria. Rechazar estos suministros, como se pretende, representaría un golpe devastador y un grave perjuicio para la ya frágil economía europea. Este escenario beneficiaría directamente a las gigantescas empresas energéticas estadounidenses que esperan capitalizar esta reorientación forzosa del mercado. Donald Trump fue categórico en su ultimátum a la OTAN: cesa la compra de petróleo ruso y aplica aranceles del 100% a los productos chinos, o las sanciones serán de otra forma. Es un movimiento estratégico diseñado para doblegar a Europa, asegurando que cualquier decisión que tome el continente sirva a los intereses exclusivos de Washington. Si Europa acepta este ultimátum, abrirá por completo su mercado a la energía estadounidense, garantizando ganancias masivas para la economía norteamericana. Pero si Europa se resiste, Estados Unidos se distanciará aún más del conflicto, culpando a Bruselas de financiar indirectamente a Rusia a través de terceros países. Como un analista geopolítico ha observado con acierto, la estrategia de Trump en Europa, aunque caótica en apariencia, sigue una lógica clara: crear un dilema donde cualquier decisión beneficia a los intereses estadounidenses. Este ultimátum no es una ayuda, es una trampa económica, una jugada maestra para asegurar la hegemonía energética y económica de Estados Unidos a costa del viejo continente, dejando a Europa atrapada sin una salida fácil que no implique un sacrificio masivo. La pregunta es clara: ¿está Europa dispuesta a inmolarse económicamente para servir a los intereses de Washington? Entonces, ¿por qué Estados Unidos está forzando a Europa a tomar decisiones que la perjudican? Hay un juego más grande en marcha por la hegemonía global. No se pierdan nuestro próximo análisis, donde desvelaremos cómo este movimiento impacta en el futuro de la divisa global y la estabilidad mundial. La Unión Europea está siendo forzada a una elección sin salida por Washington, una trampa que le costará su economía o su dignidad. Esta elección no solo afectará a los gobiernos, sino que tocará directamente el bolsillo y el futuro de cada ciudadano europeo, amenazando su prosperidad. Su dinero, su energía, su estabilidad, todo está en juego, dictado por intereses ajenos a los suyos. Washington, en su incesante búsqueda de dominio, empuja a Europa a callejones sin salida una y otra vez. Recordemos las exigencias de Trump: abandonar el petróleo ruso, aplicar altos aranceles a China. Estas demandas, hechas para servir a los intereses de Estados Unidos, amenazan directamente la estabilidad de la economía europea. Ahora, la presión escala,
Washington exige a la Unión Europea la confiscación de los activos rusos congelados. A cambio, una promesa tentadora: la compra de armamento estadounidense, un negocio redondo para ellos, una trampa para Europa. Pero la realidad es brutal. La confiscación de activos fuera de un estado de guerra formal equivale a una expropiación, como bien lo señala un experto en derecho internacional. Esto no es un juego, es un daño irreparable a la reputación jurídica internacional de Europa. Los inversores globales, observando la eurozona, perderán toda confianza. La consecuencia es clara: si Europa confisca esos activos, los capitales huirán hacia Estados Unidos. Un flujo masivo de dinero beneficiando directamente a la economía americana, mientras la europea se desangra. Y si Europa se niega a confiscar, ¿qué pasa? Washington podría reducir su apoyo financiero a la nación en conflicto. Esta carga recaería entonces directamente sobre los presupuestos europeos, ahogando aún más a sus economías. Independientemente de la elección de Europa, Estados Unidos sale ganando, afirma un analista político, y la cruda verdad es irrefutable. Esta estrategia de doble filo de Washington, este conflicto deliberado entre Estados Unidos y la Unión Europea, no solo debilita la unidad occidental. Estratégicamente, este escenario beneficia directamente a Rusia, creando el espacio perfecto para sus propias maniobras en el escenario global. La división de Occidente es la victoria de Moscú, una victoria silenciosa pero devastadora. ¿Puede Europa romper este ciclo de dependencia y autosabotaje impuesto por sus supuestos aliados, o está condenada a ser una mera pieza en el ajedrez geopolítico de Washington? Mientras Occidente se divide y Europa se desangra, Rusia ha estado forjando alianzas y construyendo una nueva potencia económica silenciosamente. ¿Estás listo para ver el nuevo orden mundial de verdad? Rusia ha desplazado a Europa, convirtiéndose en el líder mundial en la exportación de cereales. Mientras usted creía en el aislamiento de Moscú, las cadenas de suministro global se reconfiguraban silenciosamente, afectando la mesa de cada hogar. Occidente ahora enfrenta las consecuencias directas de su propia estrategia. La narrativa occidental del aislamiento de Rusia se desmorona estrepitosamente ante una serie de hechos innegables. Lejos de sucumbir, Moscú ha orquestado un éxito económico que Occidente jamás anticipó. Las mismas sanciones que buscaban ahogar su economía, paradójicamente, impulsaron a Rusia a una transformación radical, priorizando el desarrollo masivo de su sector agroindustrial. Esta decisión estratégica no solo le ha permitido alcanzar una autosuficiencia alimentaria robusta, sino que la ha catapultado al estatus de exportador global clave, un pilar fundamental en la seguridad alimentaria mundial. Hoy no es exagerado afirmar que Rusia es el líder mundial en la producción de cereales, un logro monumental que le ha permitido desplazar a proveedores europeos tradicionales en mercados históricamente suyos, como el norte de África y la vasta China. Incluso en productos cárnicos, el poder de mercado ruso está creciendo sin precedentes. Un analista chino lo afirmó con una claridad impactante: la estrategia de Rusia para diversificar su economía y reducir la dependencia de la exportación de energía ha sido más exitosa de lo esperado por Occidente. Esta es una verdad incómoda. Pero la revolución de Putin no se detiene en los alimentos, se extiende a las arterias vitales de la energía, redefiniendo completamente la geopolítica energética euroasiática. La firma de un memorando jurídicamente vinculante para los monumentales gasoductos Fuerza de Siberia 2 y Unión Oriente, con China y Mongolia, no es un detalle menor, es una declaración de intenciones. El objetivo estratégico es cristalino: igualar los volúmenes de exportación de gas que Rusia solía enviar a la Unión Europea, ahora desviándolos hacia el este. Esta audaz nueva arquitectura energética euroasiática permite a Rusia, de un solo golpe, reorientar por completo sus flujos de exportación. Compensa, y de manera efectiva, la pérdida del antaño vital mercado europeo, mientras satisface la insaciable y creciente demanda de gas de China, que alcanza entre 140 y 150 mil millones de metros cúbicos anuales. Un experto en relaciones internacionales lo resumió con una concisión perturbadora: en Eurasia,
se está formando una nueva arquitectura energética. Mientras la Unión Europea, cegada por su propia decisión de cortar lazos energéticos con Rusia, se enfrenta a una espiral incontrolable de aumento de precios, a una inflación galopante y a una tensión social que amenaza su propia estabilidad interna, China ha asegurado un acceso consolidado a recursos energéticos estables, previsibles y a largo plazo. Esta es una maniobra maestra que reequilibra el poder mundial. Las decisiones precipitadas de Occidente no solo no aislaron a Rusia, sino que la empujaron a forjar un bloque económico y estratégico más fuerte, más autosuficiente y con nuevas alianzas inquebrantables. El viejo orden global no solo está cambiando, está siendo activamente desmantelado ante nuestros ojos, planteando una amenaza directa a la hegemonía occidental. No se engañe, la realidad es mucho más compleja de lo que le cuentan, y la verdad está por revelarse en nuestro próximo análisis, donde desglosaremos las implicaciones finales. El 85% de las sanciones occidentales contra Rusia han fallado, impulsando una reconfiguración económica global sin precedentes. Esta silenciosa guerra económica no solo está redefiniendo mapas y alterando balances de poder, sino que impacta directamente en su bolsillo, en la estabilidad de su futuro, en el precio de los alimentos y la energía, y en el acceso a recursos esenciales que hasta ahora dábamos por garantizados. La reorientación de las exportaciones rusas hacia el este no es un ajuste menor, es una estrategia vital que busca compensar las pérdidas masivas del mercado europeo. Pero esta maniobra, aunque genera enormes oportunidades económicas para Rusia, también plantea desafíos estratégicos críticos, forzando una dependencia mayor de un solo y gigantesco comprador como China. La ironía es devastadora. Lo que se buscaba como castigo se convirtió en catalizador. Sin embargo, lo que Occidente no previó es que las contramedidas rusas a estas sanciones han demostrado ser mucho más efectivas de lo esperado. La economía rusa, para sorpresa de muchos y para frustración de otros, se ha adaptado con una agilidad sorprendente a las nuevas e implacables condiciones. Este éxito ha sido incluso reconocido por analistas chinos, quienes observan la situación con una mezcla de interés pragmático y creciente confianza en este nuevo paradigma. Las sanciones de Occidente, lejos de asfixiar la economía rusa y doblegar su voluntad, han acelerado de forma dramática una reconfiguración económica profunda que beneficia de manera innegable a la alianza emergente entre Rusia y China, tal como ha advertido un observador internacional. Esto no es una coincidencia, sino el fruto de una visión estratégica a largo plazo. Mientras tanto, la tensión continua y cada vez más visible entre Estados Unidos y la Unión Europea debilita fatalmente la unidad del bloque occidental. Esta fractura interna crea un espacio de maniobra que Rusia explota magistralmente en su confrontación geopolítica, dividiendo y conquistando en el tablero mundial, sembrando la discordia donde antes había un frente unido. Observemos la construcción de nuevas infraestructuras energéticas. Proyectos gigantescos como los gasoductos Fuerza de Siberia 2 y Unión Oriente no son meros acuerdos comerciales aislados, representan un cambio estructural fundamental en las relaciones económicas y políticas de toda Eurasia. Es una red de poder y dependencia mutua que está siendo tejida ante nuestros ojos, consolidando un nexo irrompible. Como afirma con rotundidad un analista geopolítico, los cambios actuales no tienen un carácter situacional, momentáneo, sino estructural, irreversible, definiendo una nueva y audaz configuración de las conexiones económicas y políticas en Eurasia. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo eje de poder, con implicaciones que aún no logramos comprender del todo. La disminución de la dependencia de Rusia de las exportaciones de energía es un movimiento estratégico calculado, una jugada maestra para asegurar su soberanía económica. Simultáneamente, el desarrollo explosivo de su sector agroindustrial no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que marca un alejamiento decisivo de la estrategia económica anterior, apostando por la autosuficiencia y la diversificación en sectores clave. Y lo que es más crucial, este acercamiento imparable a China no es una alianza táctica temporal,
sino la consolidación de un bloque geoestratégico que ya rivaliza abiertamente con Occidente, desafiando cada pilar del orden establecido tras la Guerra Fría. La antigua configuración geopolítica, esa que todos dábamos por sentada, se desvanece ante nuestros ojos con una rapidez escalofriante, dejando un vacío de poder que aún no comprendemos y que podría sumirnos en una inestabilidad sin precedentes. El verdadero desafío no es si Occidente puede detener esta marea, sino si está preparado para el brutal despertar a una nueva realidad mundial. El nuevo orden global ya está aquí, pero su verdadera magnitud y sus implicaciones más profundas se revelarán solo a aquellos que comprendan los secretos que aún se ocultan.